Bien, pastor, es su tiempo y que Dios lo bendiga y gracias por todo. Gracias, pastor. Feliz sábado, hermanos. Realmente es un privilegio para mí estar con ustedes y en estos minutos siguientes compartir la palabra de Dios. El título del tema de esta mañana es la lectura bíblica. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Según las estadísticas que uno puede sondear en la internet, la población mundial alcanza a esta hora, en este tiempo, a 7.800 millones de personas aproximadamente que viven en este planeta. Y de esa cantidad de personas, 2.500 millones practican la religión cristiana. Y de entre ellos encontramos aproximadamente 1.350 millones de católicos, 300 millones de ortodoxos rusos y 850 millones de protestantes. Y el 1%, aproximadamente 25 millones de personas, somos adventistas del séptimo día. Estamos ahí incluyendo los de la iglesia oficial y los que son de la Reforma y que son otros movimientos separados, pero aproximadamente somos 25 millones de adventistas. El 1% de los cristianos en el mundo, más con 18 millones de judíos que no son cristianos que hay en el mundo, más otros grupos guardadores del sábado, bautistas del séptimo día, soldados de la cruz y otros movimientos pequeños que guardan el sábado también, aproximadamente alcanzamos 50 millones de personas que guardamos los mandamientos de Dios, los 10, porque la gran mayoría, el 99%, casi 2.500 millones, o sea, 2.475 millones de cristianos, observan menos de los 10 mandamientos. Adoran a Dios en otro día que no es el Shabbat. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿La tenemos nosotros, que somos poquito, el 1%? ¿O la tienen ellos, que son el 99%? ¿Cuál fue el primer día que comenzó a ser adorado Dios? ¿El sábado, el Shabbat o el domingo? Bueno, indudablemente, si nosotros comenzamos con el libro de Génesis, allí nosotros vemos en Génesis 2, capítulo 2, versículo del 1 al 3, vamos a encontrar que el séptimo día fue el día que Dios creó y que en ese día Dios reposó y que Dios los destinó para la adoración. Luego pasaron muchos años, vino el diluvio, y en el diluvio la ley de Dios se corroboró. Por ejemplo, en Génesis 11 del 27 al 31, allí tenemos que Dios llama a Abraham para que salga de la ciudad donde estaba, la ciudad de los caldeos, la ciudad de Ur. Pero hay un versículo en Génesis 26 y versículo 5, donde dice que Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por lo tanto, acá no dice que Abraham guardó el Shabbat, pero sí guardó los mandamientos de Dios. Hasta ese momento los mandamientos de Dios
eran los 10 mandamientos que después se registraron en Éxodo 20. En el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Dios iba hacia el Sinaí y el pueblo empezó a tener hambre, todavía no habían llegado al Sinaí. Sin embargo, Dios se manifiesta de una manera milagrosa, haciendo caer el pan del cielo, el maná. ¿Y qué día no caía? El sábado no caía. Caía todos los días, excepto el séptimo día, el sábado. Y si caía, por ejemplo, el maná del miércoles, ¿se podía guardar para el jueves? No. Se echaba a perder, se dañaba. Sin embargo, el maná del viernes, ¿qué pasaba? Se podía guardar para el otro día. ¿Se dan cuenta que Dios hizo 3 milagros ahí? Primero, hacer caer el maná del cielo. Segundo, que el maná del viernes era diferente al maná de los otros días. Y tercero, el sábado no caía maná. Así que Dios ya, antes de que el pueblo llegara al Sinaí y recibiera las tablas, Dios ya le estaba mostrando que el Shabbat es el día del Señor. Amén. Es el día de adoración. Amén. Y obviamente Moisés se lo dijo, dice, allí en el versículo, ustedes pueden leer este episodio, lo pueden leer en Éxodo 6, del 10 al 30, pero en el versículo 26 dice así: 6 días lo recogeréis, refiriéndose al maná. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día, sábado, es el día de reposo, en él no hallaréis. Sé que ya Dios le estaba mostrando al pueblo de Dios que había un día en el cual estaba reservado para la adoración. Y obviamente cuando llegaron al monte Sinaí, escuche bien esto, porque a veces lo leemos y lo pasamos por alto. En el monte Sinaí, Dios descendió. Dios vino personalmente, salió del trono en el tercer cielo, del trono de Dios, y se vino aquí a la tierra y se posó sobre el monte Sinaí. Él vino en persona y escribió la ley con su propio dedo 2 veces. Eso es algo tremendo. Moisés rompió las tablas la primera vez porque el pueblo estaba desenfrenado, danzando alrededor de un becerro de oro. Y Dios no le llamó la atención. Le pareció correcto lo que hizo Moisés. Pero sin embargo le dice que alístate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Eso se encuentra en Éxodo 34:1. Y así fue que ahora nosotros tenemos en la Biblia la verdadera ley de Dios en Éxodo 20 y en Deuteronomio 6. Y durante muchos siglos no hubo problema con la ley de Dios. Todo el pueblo de Dios guardaba el santo sábado, no tenía ningún inconveniente, no había ninguna duda, no había ninguna confrontación. Claro, con los pueblos paganos sí, porque los pueblos paganos adoraban otros dioses y adoraban el sol y adoraban en el día del sol, que es el Sunday, el domingo. Incluso en la época de Cristo guardaba el Shabbat también, porque hay muchos cristianos que dicen que Cristo violó el Shabbat y salen con una cantidad de argumentos que no son bíblicos. Y por ejemplo en Lucas 4:16 dice allí: vino a Nazaret Cristo, donde se había criado en el día
sábado. Y entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Así que acá está diciendo que él acostumbraba ir a la sinagoga en Shabbat, en sábado, porque ese era el día del Señor, ese era el día que Dios había establecido y se lo había entregado a su pueblo para que su pueblo se encontrara con Dios en Shabbat. Las mujeres de Israel, lo mismo. Cuando Cristo fue crucificado y lo bajaron de la cruz y entonces lo fueron a poner en el sepulcro y en ese tiempo se acostumbraba a ponerle especies aromáticas y embalsamar al cuerpo del difunto, y eso lo iban a hacer con Cristo también. Y ahí está en Lucas 23 del 54 al 56 donde dice, era día de preparación. ¿Cuál es el día de preparación? Viernes. El viernes, el día de preparación, cuando Dios hacía caer maná y se tenía que juntar doble porción porque ese era el día de preparación. Y el maná no se echaba a perder para el otro día, que era sábado, para que nadie saliera a trabajar, a juntar maná, sino que todo el mundo dedicado a adorar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Y entonces era día de preparación y estaba por comenzar el sábado, y las mujeres que habían venido con Cristo desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Las mujeres guardaban sábado también. Los discípulos, claro que sí, los discípulos también. Ahí encontramos, por ejemplo, en Hechos 13:44, el siguiente día, sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, de boca de Pablo. Y Pablo, como acostumbraba, Hechos 17:2, y Pablo como acostumbraba, era costumbre de Pablo, fue a ellos y por 3 días sábados discutió con ellos. Hechos 18:4, y discutía en la sinagoga todos los días sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y los discípulos también guardaban el santo día del Señor, el sábado. Ahora, con todas estas evidencias, ¿qué pasó? ¿Por qué se cambió de sábado a domingo? Si en la Biblia nos habla del Shabbat, la profecía bíblica anunciaba en el libro de Daniel 7:25, que habría un poder, se levantaría un poder blasfemo que hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantaría y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Estaba profetizado que iba a pasar algo así. Daniel 8:12, un poder identificado como el cuerno pequeño. De los 10 cuernos de la bestia espantosa, salió un cuerno pequeño que derribó a 3 y quedó ese cuerno pequeño en el lugar de los 3. Así que la bestia que tenía 10 pasó a tener ahora 8 cuernos. Pero ese cuerno pequeño era diferente, porque tenía boca y hablaba grandes cosas, grandes palabras. Y dice allí en Daniel 8:12 que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Así que hizo lo que se le dio la gana y prosperó. Le hizo guerra a los santos y los venció. Cambió los tiempos y la ley. Asimismo, los apóstoles también advirtieron a los cristianos de aquel tiempo, los apóstoles recién en la iglesia primitiva, sobre la apostasía y la introducción de errores mezclados con la sana doctrina bíblica. Y eso lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, donde dice allí Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
tremendo. Si Dios hizo la ley, ¿quién puede cambiarle aunque sea una letra a esa ley? ¿Quién? Dios, porque es Dios el autor de la ley. Pero ¿cuándo se efectuó ese cambio? ¿Cuándo fue? Según el libro de Apocalipsis, y allí estamos en Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Apocalipsis nos habla de la apertura del tercer sello, del libro de los 7 sellos. Cuando Cristo abre el tercer sello, sale un caballo negro. Ahí estamos hablando hay 4 caballos, el tercer caballo es negro. Y ese es el año 313 al 538. Y allí es donde la iglesia cristiana se une con el imperio, con el poder de aquel entonces, el imperio romano, y desarrollan ahora un nuevo poder que en vez de ser solo político, pasa a ser político religioso. Y obviamente cuando eso sucede, se mezcla la religiosidad y la política, falta la espiritualidad. No hay espiritualidad. Ya los dirigentes religiosos lo que quieren es poder, lo que quieren es cargos, lo que quieren hacer es política, pero ya no se habla del Salvador y ya no se habla de la palabra de Dios. Y en ese periodo de tiempo se incorporan a la iglesia cristiana tradiciones religiosas y filosofías pertenecientes al paganismo griego. Y luego se presenta como la nueva teología de la iglesia. Y es allí entonces donde se cambia la observancia del sábado por el venerable día del sol, por el venerable día del sol, decreto de Constantino, año 321 después de Cristo. Allí se introdujo, allí comenzó, allí se pisoteó el mandamiento de Dios y se comenzó a adorar en un día de adoración pagano, supuestamente al Dios verdadero. Y vamos a ver más adelante si ese es el Dios verdadero que se está adorando. Y entre esas falsas doctrinas, aparte de cambiar el día de adoración, se introdujeron otras falsas doctrinas, por ejemplo, la doctrina del purgatorio, la mediación, que ya no es solo de Cristo, sino que de otras personalidades que no vamos a entrar en detalles. Pero ahí se introdujeron muchas falsas doctrinas. ¿Y cuándo se incrementa esa situación y esa confrontación entre que si es sábado o si es domingo? ¿Cuándo nace la iglesia adventista? Y sabemos que la profecía indica una recia confrontación futura, allí en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, del 6 al 12, donde encontramos los mensajes de los 3 ángeles. Porque se va a querer imponer el falso día de adoración en contra del verdadero día de adoración, que es el Shabbat, que es el sábado. Y aquí les quiero leer una cita de Elena G. de White, Conflicto de los Siglos, página 663, que dice lo siguiente: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras que una clase de persona, al aceptar el signo de sumisión a los poderes del mundo, ¿y cuál es el signo de sumisión de los poderes del mundo? La observancia del falso día de reposo, el domingo.
ellos van a recibir entonces la marca de la bestia. La otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina. ¿Y cuál es el signo de obediencia a la autoridad divina? La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, el Shabbat. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? Van a recibir el sello del Dios vivo. Amén. Y si tú estás aquí, te estás preparando para recibir el sello del Dios vivo. Amén. Y que Dios te dé la fuerza, la sabiduría y el entendimiento para permanecer en Cristo Jesús, aunque se desplomen los cielos. Amén. Quiero hablarles de 3 características, porque yo no sé si ustedes, pero yo me encuentro con mucha frecuencia con muchos cristianos y que comienzan a argumentar y que el sábado para los judíos y que la ley está clavada en la cruz y que ya estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, y comienzan a argumentar una cantidad de cosas, y uno trata también de poner nuestros argumentos y ahí se transforma una discusión que a veces parece una discusión inútil, que no llegamos a ninguna parte, que no decimos algo con bastante peso para que se le quite la idea a la otra persona de seguir discutiendo. Y yo quiero darle 3 características, posiblemente ustedes las conozcan, pero que son determinantes, son poderosas. Si ustedes saben estos argumentos, nadie los va a vencer, porque así está escrito. Esta es palabra de Dios. No es mi razonamiento, no es razonamiento humano, es palabra de Dios. Vamos a empezar con el primer punto. El sábado fue establecido por Dios en la semana de la creación, donde no existían los judíos. Yo a veces, echándole broma a la gente, le digo: si tú dices que el sábado era para los judíos, entonces Adán y Eva eran judíos, porque Dios creó el sábado en la creación. Así que toda la raza humana somos judíos. Pero eso es un argumento superficial. Lo importante aquí es que Dios en la semana de la creación estableció el 7º día de reposo. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dios creó ese día cuando todo era perfecto, todo era bueno en gran manera. El pecado todavía no había entrado. Y en la secuencia de los 7 días, escuche bien ahora que viene lo que resalta al sábado. En la secuencia de los 7 días, el único que recibe una distinción y se le nombra Shabbat es el 7º día de la semana. Porque usted, cuando lee Génesis capítulo 1, usted va a decir fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, el tercer día, el cuarto día, etc. Pero cuando llega al 7º día, Dios lo menciona: este es el día de reposo. ¿Por qué razón? Porque Dios reposó en ese día. Esa es la razón, más que suficiente. Por haber reposado Dios en el 7º día, ese día se le llama hasta el día de hoy día de reposo. Porque Dios reposó. Pero eso no solamente eso. Ya ahí tenemos una distinción muy importante, pero tenemos otra distinción. El Señor bendice todo lo que crea con vida: al hombre, a la mujer, los animales, los peces, las aves. Pero, sin embargo, Él bendice esa porción de 24 horas el 7º día de la semana. Él las bendice. No bendijo ningún otro día, solamente el 7º día. Tenemos una segunda distinción tremenda, pero esta que le voy a decir ahora es poderosa. Porque lo único que hace en la creación santo es el 7º día. Él no hace santo al hombre y a la mujer, no hace santo a las montañas, ni al mar, ni a las aves. Es lo único que hace santo, que lo separa para un propósito santo, es el sábado.
¿Y ustedes creen que Dios hace eso y está jugando con eso? Que después va y lo cambia así como... Ahora vamos a ver eso, vamos a responder a esa pregunta. Otro detalle, que ustedes lo saben también esta parte, que es un cuarto elemento para el sábado. Ya mencioné 3. Le puso nombre, lo bendijo, lo santificó y Dios ahora lo declara como señal entre su pueblo y él. Vamos a leer unos versículos. Éxodo 31, 13 y 17. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Cuando usted guarda el Shabbat, es santificado. Usted hoy se está santificando. Usted hoy es bendecido. Porque Dios bendijo este día y lo santificó. Y cuando nosotros observamos el Shabbat, somos bendecidos y somos santificados por nuestro Señor. Entonces, Él es el que santifica. Y luego dice en el versículo 17, señal es para siempre. No es para un rato, no es para unos cuantos años, es para siempre, por toda la eternidad. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Amén. Pero ahí dice los hijos de Israel, entonces tienen que ser judíos. Y nosotros entonces quedamos fuera. Lea la Biblia, porque en Romanos 9, del 6 al 8, allí aclara lo que es un verdadero judío. En Gálatas 3, 28 y 29 también nos dice lo que es un verdadero judío. Todos aquellos que siguen a Cristo son descendientes de Abraham. Amén. Es decir, somos israelitas, somos judíos espiritualmente, porque hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Lea los versículos, Gálatas 3, 28 y 29 y Romanos 9, del 6 al 8. Vamos a leer Ezequiel 20, 12 y 20. Dice así: y les di también mis días de reposo, mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Cuando nosotros guardamos el Shabbat, somos santificados por el Señor. Y luego dice: y santificad mis días de reposo, mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Dios. Si nosotros vamos un poquito más arriba, vamos a ver que el único mandamiento, que es el más pisoteado y tiene su razón de ser, ¿por qué el enemigo lo ha pisoteado y lo quiere hacer desaparecer? Porque en el sábado encontramos 3 elementos que hacen del sábado el sello del Dios vivo. Y un sello debe tener 3 elementos bien distinguidos, que son el nombre que va, cuando usted va y recibe un sello, un documento con un sello, en ese sello tiene que haber 3 características claras. Primero, el nombre de a quién pertenece ese sello. Aparte de eso, tiene que aparecer el cargo que ocupa la persona. Si es un director, si es el presidente, tiene que aparecer allí en ese sello. Y aparte de eso, tiene que aparecer la jurisdicción o el territorio donde abarca la autoridad de esa persona. Por ejemplo, vamos a poner el sello de un presidente, del presidente de Estados Unidos, que estamos aquí. En ese sello tiene que aparecer el nombre del presidente. Tiene que aparecer el cargo presidente de los Estados Unidos de América. Y tiene que
aparecer también el territorio que él abarca, que es todo el continente americano, más los territorios asociados a Estados Unidos. Ahí ese sello tiene poder. Pero en este caso es el sello de Dios. Y en el cuarto mandamiento aparece: porque en 6 días creó Dios cielos y la tierra. Y ahí tenemos el nombre Dios, Jehová o Yahvé, Adonai, Elohim, el que usted quiera. El yo soy. Su cargo, creador. ¿Y su territorio cuál? Cielos Los cielos y la tierra. No solamente este cielo, sino los cielos, que abarca el tercer cielo, a donde estuvo Pablo en misión. En Isaías 8:16, allí dice el Señor: sella la ley entre mis discípulos. Así que la ley es un sello. En Apocalipsis 7, versículos 2 y 3, vi también a otro ángel que tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los otros 4 ángeles, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Lo que nos deja bien claro que la ley de Dios, que incluye el cuarto mandamiento, es el sello del Dios vivo. Pero la ley completa, no la ley con un 10% de descuento, donde guardan todos los 9 restantes mandamientos menos el Shabbat. Pero este otro elemento, ya dije que son 3. Primero, el sábado fue creado en la creación, que tiene 3 características: nombre, bendecido, santificado. Y luego el segundo es cuando Dios lo pone como señal, un cuarto elemento para el sábado. Y la ley es un sello de Dios vivo. Pero ahora vamos a hablar del tercero, que este sí tiene una tremenda razón para cerrarle la boca a cualquiera que argumente cualquier cosa en contra del sábado. El cuarto mandamiento de la ley de Dios es el sábado. Por lo tanto, el sábado es un mandamiento. Ese es el quinto elemento del sábado. El sábado está puesto como un mandamiento de la ley de Dios. ¿Y quién hizo la ley? ¿Quién la hizo? ¿Quién la escribió? Dios. Así que el único que tiene autoridad para cambiar la ley de Dios es Dios. Se ha dicho muchas veces que la ley de Dios refleja el carácter de Dios. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Ustedes pueden explicar eso? Porque es muy lindo decirlo y lo escuchamos. La ley refleja el carácter de Dios. Explíquelo. ¿Lo pueden explicar? No se pone límite a una cosa, porque está diciendo lo que le gusta y lo que no le gusta. Vamos a aclarar ese punto bien, para que quede bien claro, para que ustedes sepan que realmente la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Es decir, tal como es Dios, así es la ley. Entonces, miren, 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. En Romanos 13:10 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Tenemos coincidencia? ¿Son iguales? Ok. Isaías 6, del 1 al 3, dice que Dios es santo. Y nosotros cantamos: santo, santo, santo. Dios es santo. Pero Romanos 7:12 dice que la ley es santa. En Jeremías 23:6 y 33:16 dice que Dios es justo, justicia nuestra, Dios es justo. Pero en Romanos 7:12 dice que el mandamiento de Dios es justo. En Salmo 107:1 dice que Dios es bueno.
y para siempre es su misericordia. Pero en Romanos 7:12 dice que el mandamiento es bueno. En Salmos 31:5 dice que Dios es verdad. Y Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. El Espíritu Santo es la verdad. Así que Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo es la verdad. También su palabra es verdad. Y también el mandamiento es verdad. La ley de Dios es verdad. ¿Dónde lo dice? Salmo 119, 142 dice que la ley de Dios es verdad. ¿Dios es eterno? ¿Lo pueden demostrar con la Biblia? Sí. Deuteronomio 33, 27 y Isaías 40, 28 dice que Dios es eterno. Pero el Salmo 119, 44 dice que la ley es eterna. Permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se marchita y la palabra de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Y dentro de la palabra de Dios están los 10 mandamientos, 2 veces, repetido 2 veces. En Éxodo 20, Dios se presenta como el creador, el que creó los cielos y la tierra. Pero en Deuteronomio 6, Dios se presenta como el redentor en la ley de Dios. Tremendo. Ahora, ¿Dios es perfecto? Sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. ¿La ley es perfecta? Sí, Salmos 19:7 y Santiago 1:25 nos dice que la ley es perfecta. Y eso es lo que demuestra que el carácter de Dios refleja, que la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Tal como es Dios, así es la ley. Y si Dios es eterno, su ley ¿cómo será? Eterna. Mire, ¿qué dice Santiago 1:17? Dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y en Hebreos 13:8 habla de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Por lo tanto, su ley no cambia. No cambia su ley. Entonces, aquí hay 2 consecuencias cuando esta gente, estos casi 2.500 millones de cristianos, nos vienen con argumentos espurios, falsos. No, porque resucitó el domingo, vamos a celebrar el domingo. Con celebrar la Semana Santa, ya estamos celebrando la resurrección de Cristo. Una vez al año, porque Cristo resucitó una sola vez. Así como nosotros festejamos nuestro cumpleaños una vez al año. O usted nació un jueves y todos los jueves usted va a festejar su cumpleaños. No tiene sentido. Entonces, se dan cuenta que los argumentos que utilizan son muy endebles, no tienen peso. Entonces, ¿qué consecuencia hay cuando vienen esta gente, cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes, diciéndonos que el día de adoración es el domingo y no el sábado? Primera consecuencia, es tremenda esta. Aquellos líderes religiosos de antaños, de allá del 313 al 548 hasta el día de hoy, aquellos que se atrevieron a cambiar la ley de Dios y los que siguen persistiendo que la ley cambiada es la correcta y tratan de convencer al mundo, y lo han convencido, han tenido éxito, incurren en la gran blasfemia de pretender tener poder y autoridad igual o superior a Dios para cambiar la ley de Dios. Porque ¿quién hizo la ley? La hizo Dios. Y entonces cualquier humano que pretenda cambiar la ley de Dios se está poniendo a la altura de Dios o mayor que Dios. ¿Y quién fue que intentó hacer eso?
Lucifer, que se transformó en Satanás, en el adversario, en el enemigo de Dios. Entonces, queridos hermanos, cuando esta gente pelea por guardar ese día como el verdadero, ¿a quién están adorando? ¿A quién están adorando? ¿Al verdadero Dios? ¿Se dan cuenta que están adorando al enemigo y no se dan cuenta? Creyendo adorar al verdadero Dios, están adorando al enemigo. Otra consecuencia. Al cambiar la ley de Dios, estamos cambiando el carácter de Dios. Ya no es el mismo Dios, es otro Dios. Y si es otro Dios, ¿qué dice el segundo mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando tú cambias los mandamientos de Dios, estás adorando a otro Dios. Y hay uno que se ha querido y quiere todavía ser adorado como Dios. Así que ya no hay que andar discutiendo con la gente. Hermanos, si usted cambia el mandamiento de Dios, como está escrito en la ley de Dios, en la palabra de Dios, está cambiando el carácter de Dios. Entonces usted está adorando a otro Dios. No me venga a decir que está adorando a Cristo, porque Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay uno más, hay un versículo más ahí en 1 de Juan 2:4, dice: el que dice yo conozco a Dios y no guarda los mandamientos, ¿cómo es? Mentiroso, y la verdad no está en él. Deje de discutir con otras personas. Dígale esto: si tú no adoras a Dios conforme a sus mandamientos, estás adorando a otro Dios. No me vengas a decir que tú eres cristiano. Porque Cristo dijo claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos están aquí en la palabra de Dios. Por eso tiene que haber acá entendimiento. Tiene que haber razonamiento. Tiene que haber análisis. Hay que escudriñar las escrituras. Y dice Daniel 12:3, habla de los entendidos. Si ustedes hoy están aquí, es porque son entendidos. Porque han entendido la palabra de Dios, han entendido la ley de Dios. Ustedes tienen una luz especial. Aunque estén pasando dificultades terribles en estos momentos, aunque haya mucha aflicción en sus vidas en estos momentos, pero ustedes tienen una luz especial en su corazón, que es la luz de Dios. Y dice Daniel 12:3 que un día los entendidos van a brillar con el resplandor del firmamento por toda la eternidad. Y ustedes están entre los entendidos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Amén. Los invito a ponerse en pie y vamos a entonar las estrofas del himno 543, que lleva por título, mire qué título lleva: no te olvides nunca del día del Señor. ¿Y el día del Señor cuál es? El Shabbat.